Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al aire, una nueva edición de Impacto Económico, información monetaria en la pantalla de Telesur. Les saluda Luis de Jesús. De inmediato revisamos las noticias más importantes por los próximos 30 minutos. Bolivia y Alemania firman un nuevo acuerdo para la inversión de recursos económicos en la industria del litio. En breve hablamos sobre eso. En nuestra lista económica de hoy hablamos de Perú y su llamado milagro económico que tanto elogian los organismos financieros internacionales. Y además el presidente francés Emmanuel Macron no encuentra cómo frenar las protestas en su contra. Ahora el sector energético y portuario se sumó a las movilizaciones de los chalecos amarillos. En Economía 360 ampliamos esta información. ¿Qué tal? De inmediato iniciamos hablando de América Latina. Empresas de Bolivia y Alemania firmaron la creación de una sociedad para invertir recursos económicos que permitan la industrialización del litio. Desde la capital Alemania, Berlín, miembros de la empresa estatal Yacimientos de Litios Bolivianos y la firma germana ASI Systems confirmaron la creación de una sociedad para invertir $1.200 millones para industrializar el salar de Uyuni, donde serán fabricadas baterías de ion de litio. El documento permite fundar una empresa mixta con mayoría accionaria boliviana para impulsar el recurso energético que alimentará a la industria automotriz eléctrica a partir del año 2021. El complejo industrial incluirá plantas de hidróxido de litio y de cátodos, que son esenciales para las baterías. El gobierno del Estado plurinacional asegura que cuenta con aproximadamente la tercera parte de las reservas mundiales de litio, que están distribuidas en 10.500 kilómetros cuadrados en las capas superficiales del salar de Uyuni. Cambiando de contexto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció un plan de desarrollo económico y social para Centroamérica. ¿De qué se trata? Se trata de una inversión de $5.000 millones para frenar el éxodo masivo y atender el fenómeno migratorio hacia los Estados Unidos. El mandatario mexicano dio cuenta de una inversión o de una conversación, telefónica, que sostuvo con su homólogo estadounidense Donald Trump y dijo que busca la participación de Washington y Ottawa para un plan de desarrollo integral en Centroamérica. López Obrador calificó como respetuosa la conversación que tuvo con Trump y agregó que ambos abordaron el tema migratorio y la posibilidad de crear proyectos productivos y empleos en los países de Centroamérica. Según el mandatario mexicano, el convenio de inversión con Estados Unidos y Canadá posee la misma importancia que tendría un tratado de libre comercio. Y bien, el gobierno de Paraguay inauguró este jueves el Centro de Entrenamiento del Emprendedor. El acto estuvo encabezado por el presidente de la Nación, Mario Abdo Benítez. El complejo, ubicado en la ciudad de San Lorenzo, reunirá la oferta pública de capacitación, formalización y conexión con financiamiento para iniciar un emprendimiento de negocios en el país. También buscará estimular el surgimiento de empresas y proyectos empresariales de la juventud paraguaya, a través de servicios de capacitación otorgados por el gobierno central. De acuerdo al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Paraguay, los emprendedores emplean actualmente al 70% de la población económicamente activa. Sin embargo, este sector posee dificultades para acceder a mecanismos de financiación, mientras el 76,9% de los microemprendedores son informales. Y mire, una misión del Fondo Monetario Internacional recomendó implementar medidas de ajustes al gobierno uruguayo para alcanzar metas macroeconómicas de cara al año 2020. Veamos. Recientemente, el organismo financiero culminó la misión de consulta del artículo 4, donde anualmente analiza la coyuntura económica de Uruguay y realiza consideraciones al respecto. En las mismas, plantea al gobierno de Montevideo aplicar medidas fiscales si pretende alcanzar la meta de un déficit fiscal de 2,5% del Producto Interno Bruto para el año 2020. En el documento, el FMI señala que la consolidación fiscal podría venir con la reducción del gasto público, es decir, la inversión social, ya que permitiría atenuar el impacto negativo en el crecimiento económico del país. El organismo también considera que el aumento de las tarifas debería estar determinado por la estructura de costos y por las necesidades de inversión de las empresas públicas.
Por otra parte, el FMI sugiere a Uruguay implementar medidas para poner en orden el endeudamiento en una senda descendente, con el fin de bajar la deuda del sector público no financiero de 49 a 44% del PIB en los próximos 10 años. Y mire, a pocos días de entregar el cargo, el presidente no electo de Brasil, Michel Temer, está tomando otra polémica decisión en favor del capital privado en la industria nacional de la aviación. Temer firmó una medida provisional que permite que las empresas de aviación tengan un 100% de capital extranjero, cuando el límite legal era antes del 20%. De acuerdo al jefe del gabinete del gobierno, la medida supuestamente resuelve uno de los principales problemas de la aviación brasileña, es decir, su fuente de financiación. La medida pasa ahora a tener efecto legal inmediatamente, pero antes debe ser ratificada por el Congreso Nacional. Momento de una primera pausa aquí en Impacto Económico. Al regreso revisamos nuestra arista económica de hoy. ¿De qué hablamos? Hablamos de Perú y del llamado proceso de milagro económico peruano que tantos organismos financieros internacionales elogian. Esto y mucho más a la vuelta de la pausa. Ya venimos. Ya estamos de vuelta aquí en Impacto Económico. Hablamos ahora de Perú. Perú ha sido elogiado recientemente por organismos financieros internacionales por el crecimiento de su Producto Interno Bruto en años recientes. Sin embargo, el investigador del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, Nicolás Oliva, cuestiona el denominado milagro económico peruano, ya que afirma que el país tiene grandes debilidades y muchos puntos muy poco sólidos. Ampliamos ahora los detalles de esta investigación. Veamos. El economista del CELAC sostiene que desde la década de 1990 la inversión extranjera para la minería peruana dinamizó el sector. Sin embargo, el resto de la industria nacional no fue transformada. Esta situación apunta a que Perú tenga una fuerte dependencia en las exportaciones tradicionales, calculadas en un 75% del total, de las cuales la minería representa más del 50% de los ingresos. Sobre el mercado interno, sostiene que todos los sectores económicos mantuvieron su peso dentro de la producción nacional. La industria de la manufactura pasó de 16% a 15% entre los años 2000 y 2014, mientras el país siguió su curso sobre el modelo de explotación de recursos naturales de viejo cuño, donde la entrada de divisas por la exportación y las rentas del capital alimentaron un flujo constante y creciente de repatriación de los beneficios al exterior. En 40 años, el lado de la economía igualó a los dólares que salieron. Sin un cambio en la matriz de producción, las plazas de empleo formal no aumentaron al ritmo que creció la economía y, por ende, las tasas de informalidad se han reducido de forma modesta. Hoy la tasa se sitúa alrededor del 70%, situación que confirma que el sector formal no logró absorber la mano de obra excedentaria. Esta situación pone en evidencia una asimetría en las oportunidades en el campo laboral, mientras que el empleo industrial no cambió en la última década. De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, la industria pasó de absorber el 9,5% del empleo en el año 2005 al 9,2% en 2017. Otra forma de ver la poca absorción del empleo de la economía es medir cómo cambió la distribución del trabajo entre empleados en relación de dependencia, trabajadores por cuenta propia y empleadores. En 2016, el 45% de la fuerza de trabajo en Perú se encontraba bajo relación de dependencia. Esta cifra es mayor que en el año 2000, pero aún por debajo del promedio de América Latina y el Caribe, que reporta un valor de 63,4%. Y si hablamos de productividad, esta, aunque ha crecido en 44% en los últimos 15 años, sigue basada en las mismas estructuras de producción que conllevan a una alta informalidad y poca capacidad de las empresas por absorber empleos.
Ahora bien, de ese llamado milagro económico, no todos se benefician. Está claro que la investigación de Oliva dice que los ganadores del crecimiento económico han sido y son, como siempre, los capitalistas nacionales, extranjeros, y también los perdedores, como de costumbre, suele ser el pueblo trabajador. Veamos. Un estudio de la CEPAL revela que en los últimos años las ganancias de las grandes empresas y transnacionales se han incrementado debido a la estructura informal del empleo. En el 2014, un trabajador formal percibía en promedio 11,9 soles por hora, mientras que un informal solo 5,3 soles. Esto representa una brecha promedio de 124%. Los datos además develan una caída en la participación de las rentas de trabajo en el Producto Interno Bruto del país, pues a mediados de los años 70, las rentas del trabajo alcanzaban cerca del 40% del PIB y para 2011 el trabajo recibía poco más del 20% del excedente. Las rentas empresariales y las mixtas se apropiaron de gran parte de ese excedente. En definitiva, el régimen de acumulación provee de altas tasas de ganancias al capital nacional y transnacional y al mismo tiempo muy malas condiciones de trabajo para los asalariados, bajos salarios, poca tecnificación y alta incertidumbre para el futuro. Los ingresos de las clases más pobres mejoraron, pero la precarización laboral continúa. Por ejemplo, el incremento promedio de ingresos no bastó para que los niños dejen de trabajar. Según los indicadores del Banco Mundial, el porcentaje de niños económicamente activos que solo trabajan y no estudian pasó de 4,5 a 24% entre el año 2000 y el 2015. Asimismo, la fuerza laboral con educación básica pasó de 77 a 80% entre el 2002 y el 2017. En concreto, en Perú, para los grupos sociales de ingresos bajos y con baja educación, la informalidad no es una opción sino una condición, ya que el 95% de las personas con educación primaria son informales, cifra que revela que la productividad sigue siendo baja y la capacidad de las empresas por absorber empleos está aún muy por debajo del promedio regional, según refiere la CEPAL. Pero la informalidad y la precarización laboral no son los únicos problemas que agobian a los peruanos. La irregular cobertura del sistema de seguridad social también. La encuesta nacional de hogares, efectuada en el segundo trimestre de 2018, reveló que 66% de la población mayor de 14 años no está afiliada a ningún tipo de sistema previsional que le garantice una pensión o prestación de salud. El economista Nicolás Oliva sostiene que después de 25 años de privatización del sistema de seguridad social, se creó una desigual competencia entre el sistema público y el privado, en la que el último ha salido victorioso, ya que el 25% de los trabajadores está en las administradoras de fondos de pensiones y el 11% sigue en el Fondo Público del Sistema Nacional de Pensiones. Y como si todo esto fuera poco, Perú también debería trabajar para hacer frente a las pérdidas ocasionadas por la evasión de impuestos. El Grupo de Justicia Fiscal, integrado por las organizaciones Cooperación, OXFAM y Grupo Propuesta Ciudadana, advirtió que para finales de 2018 la evasión de impuestos en Perú ascenderá a 20% social en salud, educación, sanidad. De evasión de impuestos que registra la nación suramericana supera el de países desarrollados y el de otros países latinoamericanos. Las ONGs agregan que en la última década el gasto tributario de Perú, compuesto por exoneraciones, excepciones, deducciones y cualquier otro incentivo tributario, llegó a $36.200 millones. Los investigadores determinaron que si bien las exportaciones mineras se recuperaron un 50% entre 2015 y 2017, no ocurrió lo mismo con la recaudación tributaria en el sector. En este sentido, la recaudación neta minera, tras descontar las devoluciones tributarias, se encuentra en niveles mínimos con $255 millones en 2017. Asimismo, denunciaron que las devoluciones tributarias al sector minero entre 2012 y 2017 pasaron de $600 millones a $1.850 millones, lo que le convierte en el rubro más beneficiado al captar el 30% de las devoluciones tributarias. En momento de una segunda pausa aquí en Impacto Económico. Al regreso revisamos Economía 360, nos vamos a Europa. Emmanuel Macron no sabe cómo frenar las protestas en su contra. Sobre esto y más a la vuelta de la pausa. Ya venimos.
Ya estamos de vuelta aquí en Impacto Económico. La tensión sigue sobre la figura del presidente francés Emmanuel Macron, quien ahora no encuentra cómo frenar las protestas en su contra de las políticas económicas que ha implementado. Cientos de trabajadores de la energía y trabajadores portuarios pidieron ahora una moratoria del cierre de las centrales eléctricas de carbón y la no fusión de puertos. A fines del mes pasado, Macron anunció el cierre de las centrales eléctricas de carbón a partir del año 2022 como parte de su programa plurianual de energía. Por su parte, la CGT Energy de inmediato catalogó la decisión de irresponsable porque aseguran que las plantas de carbón producen menos del 1% de los gases de efecto invernadero. En el caso de los puertos, los trabajadores se oponen al plan de fusión de los 3 puertos previstos para el año 2021 y afirman que además que unos 5.000 empleados se verían afectados con estas medidas. Nos están vendiendo aire con estas fuentes de energía renovable como soluciones, pero no hay ninguna en absoluto. Hoy lo que necesitamos es una red estable y la energía solar y de los molinos de viento no es estable en absoluto. Necesitamos plantas para el equilibrio de la red y para satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Por lo tanto, las plantas no deben estar cerradas. Hay una continuidad de uso que es necesaria. Es un escándalo. Llevamos meses protestando y no nos han escuchado. Si tenemos que ponernos chalecos rojos para ser escuchados, lo haremos. El Parlamento de Hungría, por su parte, aprobó este miércoles enmiendas a la ley laboral, cambios que los sindicatos y opositores ya han criticado y la califican como una ley de esclavos que además beneficia a los empleadores. En una conflictiva sesión, el Parlamento húngaro aprobó con 130 votos a favor y solo 52 en contra una ley que eleva de 250 a 500 el máximo de horas extras voluntarias que podrían trabajarse al año, algo que el gobierno conservador cree flexibilizará el mercado laboral, pero que la oposición califica como una norma de la esclavitud porque en algunos casos los empleados podrían trabajar 6 días por semana. Además, la legislación permite a los trabajadores pagar las horas extras hasta 36 meses después de trabajadas y les permite acordar acuerdos de horas extraordinarias directamente con los trabajadores fuera de los acuerdos de negociación colectiva y sin tener que incluir a los sindicatos en las negociaciones. Ante esta nueva ley, el gobierno de Hungría dice que la flexibilidad laboral es necesaria para satisfacer las necesidades de los inversionistas. Nos defendimos juntos por los derechos de los trabajadores húngaros, actuamos juntos en el Parlamento y recurrimos a todos los medios posibles. A pesar de esto, la ley ha sido aprobada. No nos detendremos aquí. Vamos a aprovechar todas las opciones legales para anular esta ley. Vamos a salir a la calle e instamos a todos a hacer lo mismo. Y tras la aprobación de leyes laborales, las calles de Budapest en horas de la noche se colmaron de personas en rechazo a la denominada ley esclava. Los manifestantes marcharon a varios puntos alrededor del centro de Budapest, incluida la sede del partido del centro de Budapest, que está en Fidesz, y del primer ministro Orbán, antes de regresar a la plaza Kossuth, afuera del Parlamento, donde se enfrentaron a la policía que custodiaba la legislatura. Ahora bien, las nuevas leyes aprobadas el miércoles están destinadas a cumplir con las solicitudes de compañías multinacionales, como los fabricantes, por ejemplo, de automóviles alemanes que buscan expandir o cubrir puestos a medida que la escasez de mano de obra en Hungría se sigue agudizando. Y mire, China y Estados Unidos parecen estar dispuestos a relajar sus tensiones. Beijing informó que junto a Washington se han alcanzado acuerdos comerciales en varios sectores, incluyendo los sectores de agrícolas, energía y automóviles como parte de un alto al fuego arancelario de 90 días que fue pactado en Argentina. Donald Trump dijo en una entrevista con Reuters que China reanudó la compra de enormes cantidades de soja después que Beijing había detenido previamente las importaciones de productos agrícolas estadounidenses en represalia contra los aranceles estadounidenses. Escuchemos. Los productos agrícolas, la energía, los automóviles, etc., están entre los ítems en los que China y Estados Unidos han alcanzado un consenso. Más detalles se publicarán más adelante. La soja es uno de los productos importantes que China importa desde los Estados Unidos. Hay una gran demanda interna. La actualizaré con más detalles en el futuro. Y Canadá busca mantener sus relaciones bilaterales con China. El ministro de Finanzas canadiense, Bill Morneau, dijo que a pesar del caso legal contra la directora financiera de Huawei, el país tratará su relación comercial con China por separado, ya que sirve de una ventaja mutua para ambas partes.
Morneau dijo que Canadá tiene una amplia relación con China basada en años de relaciones exitosas construidas tanto en el sector público como en el sector privado. Asimismo, el ministro canadiense señaló que el tema al que se enfrentan ahora es un asunto legal independiente del gobierno y que los lazos que mantienen entre chinos y canadienses continuará. Hace días, las autoridades canadienses arrestaron a la directora financiera de Huawei, Meng Wanzhou, a petición de los Estados Unidos, que alega que intentó eludir las sanciones comerciales norteamericanas contra Irán y mintió a los bancos estadounidenses sobre sus acciones. Tenemos una relación de base amplia con China, basada en años de relaciones exitosas que se han establecido tanto en el sector público como en el privado. Estuve en China hace un par de semanas, donde hablamos sobre el hecho de que nuestro comercio prácticamente se ha duplicado en la última década. El número de turistas se ha más que triplicado en los últimos 6 años. Tenemos vínculos significativos que creo que continuarán. Una vez más, el problema al que nos enfrentamos en este momento es un tema legal que es independiente del gobierno y continuaremos analizando esas dos cosas por separado. Y en otro contexto, Turquía y Rusia implementarán pago en divisas nacionales en el transcurso de 2 años. Con esa iniciativa, ambos países siguen su camino hacia una desdolarización de su economía. Así lo anunció el presidente turco Recep Tayyip Erdogan durante la presentación del plan de acción del gobierno para los próximos 100 días. Erdogan añadió que planea usar monedas nacionales para el pago de las transacciones comerciales con otros 11 países, entre los que destacan China y México. Por ejemplo, el tema del pago en divisas nacionales gana cada vez más terreno en los debates económicos entre países en vías de desarrollo, que ven en esta opción una forma de limitar su dependencia del dólar y también evadir las sanciones económicas unilaterales impuestas por Washington. A la vanguardia de esa tendencia se encuentran países, por ejemplo, como China, Rusia, India y Turquía. Momento de revisar ahora los indicadores del precio del crudo al cierre de la jornada de este jueves, ya cuando estamos cerca de finalizar la semana. Lo hacemos de costumbre con el precio del barril de petróleo intermedio de Texas, el WTI. Marcó este jueves $51,30 y perdió 0,03%. Continuamos entonces con el barril del Brent de referencia en Europa, que se ubicó hoy en $60,01, perdiendo 0,19% frente a la jornada anterior. Y culminamos entonces con el crudo venezolano, que se ubica hoy en 377,06 yuanes. Y con esta información llegamos así al final de esta edición de Impacto Económico. Síganos en redes sociales, en Twitter, @TelesurTV, @TelesurImpacto. Hasta la próxima.